cadáver que nosotros tenemos. Pero antes de llegar a ese cadáver, nosotros hablamos sobre tanatología. ¿Qué es tanatología? Bueno, tanatología habla principalmente habla de los contenidos del área médico-legal y forense, se encargándose principalmente del estudio del cadáver. La tanatología, no crean ustedes que tiene una amplia ciencia de estudio. Fíjense ustedes que no tiene mucho tiempo. Este término lo acuñaron en el año de 1901. Van a decir, ay, pues ya tiene varios años, pero aplicándose como tal, como tanatología, para determinar la causa de la muerte o antes de llegar a la muerte, nosotros tenemos diferentes conceptos. Esto, por ejemplo, en el año de 1979, por ejemplo, habla de qué es lo que hace la tanatología. Entonces, está considerada como la rama específica para saber la relación de la muerte. Por ende, al saber la muerte, tenemos que ir viendo su evolución. Por lo tanto, la vida, no voy a hablar mucho de la vida porque vamos a hablar de concepto de muerte, pero la vida representa un complejo conjunto de fenómenos bioquímicos que mantienen la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? El equilibrio de mi cuerpo hacia mi exterior y por lo tanto hace que cuando una persona muera, altere el equilibrio que debe de tener en el organismo. Este equilibrio va a ser individual. ¿Por qué? Porque va a depender si es súbito o lleva un tiempo de cronicidad. Por lo tanto, ese equilibrio biológico, físico y químico se va a ir alterando. Al alterarse este concepto, va a dar como resultado un problema. ¿Qué problema? Pues la sucesión de alteraciones químicas te va a dar como resultado a ti que es el cese de del funcionamiento normal del organismo y por lo tanto la muerte. Pero la muerte como tal tenemos que hablarla desde antes. ¿Por qué? Porque si es una muerte súbita, estamos totalmente entendidos en el término de súbita. Pero cuando tenemos este término, Hipócrates dijo que la facies hipocrática era el antecedente o el inicio de la instauración de la muerte. Cuando hablamos de esto, es muy interesante porque lo pusieron de esta manera y de esta manera nosotros lo conocemos actualmente como el término de agonía. Algunas personas antes de morir pasan un periodo de agonía y siempre se le da ese término. Es el deterioro de las funciones vitales de la vida. ¿Y qué hacen? ¿Qué características tiene una agonía? La agonía principalmente va a dar primero alteraciones de la conciencia o del estado de alerta o de la lucidez de la persona. ¿Qué es esto? Muchas personas en la agonía empiezan a tener un lenguaje que no le entendemos qué es lo que quiere decir. Ya no hay esa lucidez en su lenguaje, en su comunicación. ¿Qué otra cosa va a tener? Pues va a tener un rostro inexpresivo. En el área de la salud, en el área médica, muchas veces nosotros decimos, está afilándose la nariz. Cuando empiezan muchas personas a afilarse la nariz,
empezamos a observar también que hay un hundimiento en los ojos y la córnea se opaca. Esto hace que nos esté anunciando que esa persona va a morir. Y también otra de las cosas que empezamos a notar en esa agonía es la caída de la mandíbula. Cuando esto sucede, por obvias razones, estamos pensando en la muerte de esa persona. Cuando hablamos de esa muerte, proviene del latín. ¿Qué es la muerte? Pues así es la cesación o pérdida o término de la vida. ¿Por qué? Porque es la misma evolución que va teniendo. ¿Y qué me interesa a mí en medicina forense o en el área forense? Determinar efectivamente si la persona ha muerto. Porque en el momento en que sabemos que ha muerto, necesitamos saber cuál es la causa que le llevó a la muerte. Al saber nosotros qué le llevó a la muerte, podemos tipificarla que haya sido ya sea una muerte violenta o una muerte súbita. Y por lo tanto, necesitamos identificar la causa de la muerte. Por eso, ¿qué es muerte? Como su nombre lo dice, es la abolición total y permanente de las manifestaciones de la vida en sus formas biológicas. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué signos está afectando o qué áreas de nuestro organismo está afectando. ¿Por qué? Porque afecta la circulación, la respiración y el área neurológica. Esto es la manera en que nosotros debemos comprobar si la persona ha muerto. Por eso, tanatología abarca la suma de conocimientos relativos con la muerte. Porque si no tipificamos adecuadamente la muerte, entonces entraríamos en un conflicto. Vean ustedes qué conflicto podríamos tener. Muchas veces, hay veces en que la persona puede caer en un estado de catalepsia. Y si nosotros no tipificamos adecuadamente este punto, entonces pasamos como que una persona cataléptica está muerta. Hace un tiempo sucedió un caso muy importante en el cual la persona fue encontrada tirada en un sitio X. Y al estar tirada esa persona, pues las personas empezaron a llegar y dijeron, está muerta. Y no cercioraron ningún proceso, nada. Simplemente dijeron, está muerta. ¿Por qué? Porque a lo mejor acuérdense una parte muy importante ahorita que hace frío, la primera parte que nosotros vamos a tener son las manos, vamos a tener más frío en las manos, la nariz, las orejas. Esa parte vamos a tenerla fría, está frío el cuerpo. Entonces, piensan que está muerto y lo empiezan a velar. Afortunadamente, una cosa muy importante, es rarísima la catalepsia, se presenta en una persona de cada 100,000 habitantes, afortunadamente, porque si no, imagínense, la catalepsia tiene un tiempo, puede durar unas horas, puede durar un día, si se sabe que la persona sufre de catalepsia. A esta persona, pues la velan, y en el momento en que ya están para decidir enterrarlo, esta persona se incorpora. Imagínense el susto de todas las personas que estaban a su alrededor. Por eso la tanatología tiene que ser importante y básica. Lo hemos visto en casos, por ejemplo, de recién nacidos en donde dicen, está muerto el recién nacido. Y resulta
que lo meten a su cajita, se lo entregan a los familiares y en ese preciso momento alguien abre la caja o la caja está abierta y empiezan a ver que el producto, ese producto que alguien dijo que estaba muerto, está vivo y lo vuelven a llevar al hospital. Hay casos que se han documentado en los cuales se dice está muerto y resulta que no está muerta la persona. Hay casos de recién nacidos, hay casos de personas que han tenido un proceso, una enfermedad larga en donde dicen ya está muerto. Entonces, por eso la tanatología forense debe de ser específica en estos datos. ¿Qué datos yo voy a tener? Bueno, pues miren ustedes, antes de hablar en esto, ya me estoy queriendo meter a esos puntos, pero tiene que abarcar varios aspectos importantes. La tanatología te da ese punto que yo les estoy enmarcando. El diagnóstico de la muerte cierta. ¿La persona ya falleció? Sí. ¿Estás completamente seguro? Sí. Ok. Puede suceder, o sea, estamos hablando de un caso en donde nosotros tenemos en el hospital a un paciente y nosotros tenemos que verificar y estar totalmente consciente de que la situación que haya sido, porque puede ser una situación legal, que es el punto medular de nosotros, ¿ok? Puede suceder que haya sido por un intento de asalto, unas lesiones por arma de fuego, por contusiones múltiples que tiene o por algún evento que lo da. Entonces, se necesita saber efectivamente que está muerta la persona. Otro de los casos que la tanatología resuelve es el origen y la causa de la muerte. Lo sabemos perfectamente bien, que hemos tenido casos en donde la persona va circulando con su vehículo y de momento choca y causa a lo mejor daños a terceros, pero cuando se abre la puerta, la persona cae y está muerta. Entonces, ahí entra algo muy importante que es el tono, el tiempo, el tiempo que ha pasado, por eso es el cronotanato diagnóstico, porque el cronotanato diagnóstico te va a decir a ti qué tiempo ha transcurrido de la muerte. Y, por ejemplo, retomando el caso del accidente, por ejemplo, ese accidente que tiene la persona, pues van a decir, sí, efectivamente, el accidente es, y el daño a terceros, pues es secundario a lo que nosotros estamos pasando. ¿Dónde entra? En una autopsia. ¿Por qué? Porque la autopsia te va a dar el resultado de la duda que tú tienes. Si la persona sufrió un infarto, por obvias razones, nosotros vamos a saberlo. Y entonces determinamos que la causa no fue el accidente provocado por él, sino fue el infarto, que el pie se quedó en el acelerador y ocasionó ese accidente. Y entonces ahí entra la legislación del cadáver, porque vamos a determinar si la autopsia, que obviamente debe de darnos la autorización del Ministerio Público para poderla realizar, estamos dándole a la legislación y a las leyes la causa que llevaron a la muerte a la persona. Por lo tanto, estas áreas que incluye, pues en el aspecto jurídico, la estamos resolviendo cuál fue la causa. Por eso es muy importante determinar la muerte. ¿Cuál es la muerte? Pues vamos a hacer el diagnóstico de muerte. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de muerte? El diagnóstico de muerte tiene los aspectos circulatorio, respiratorio y neurológico. En esos me voy a basar. ¿Por qué me baso en esos? Porque el circulatorio, es el que me va a dar a mí la capacidad para saber si la persona tiene una depresión de la frecuencia cardíaca.
que lo normal, estamos hablando entre 80 a 60 latidos por minuto. Eso es lo normal. Que la presión está entre 120, 80, 110, 70, 160. Esos son mis rangos normales, pero yo estoy viendo que está bajando. Entonces yo tengo que saber si el aparato circulatorio está teniendo problemas. ¿Cómo lo veo? Pues obviamente, si yo mis pulsaciones, mi impulso radial, yo ya no lo distingo, me voy al cuello y veo las pulsaciones carotidias para determinar cuántas tiene, si existen o no existen. Esto es muy importante. Tenemos que determinarlo. Otra de las cosas es el signo de Maus. Ustedes van a decir, bueno, pues los derechos humanos no nos dejan mucho, pero en algunas ocasiones amarran o ligan el dedo a lo mejor rápidamente para ver cómo está su llenado capilar. Y eso es muy sencillo. Ustedes ahorita simplemente apriétense cualquier dedo de su mano derecha o izquierda, apriétensela y suéltensela. Y se va a tardar en promedio de 2 a 3 segundos para poder llenarse el llenado capilar. Cuando la persona está en una fase agónica, que está en esto, el llenado capilar es sumamente lento. ¿Por qué? Porque ya no hay circulación, esa oxigenación está tardando mucho. Entonces, esto nos permite a nosotros identificarlo. Otra prueba que nosotros podemos hacer es aplicarle una ampolleta de fluoresceína. Es más fácil si la aplicamos IV que intramuscular, porque recuerden que una vía rápida es la IV. En menos de 5 minutos yo ya voy a tener. Y este signo de ICAR me va a determinar si yo observo que los tegumentos están amarillos o la esclera está verde, significa que yo tengo circulación sanguínea. ¿Ok? Pero ¿qué tengo que tener? Si ya no tengo ninguna de estas formas de identificación, tengo que hacer algo muy importante, que es, si ya no estamos teniendo frecuencia cardíaca y estoy en un hospital, necesito sacar un eje isoeléctrico. Es un electrocardiograma en donde yo voy a dejar el eje impreso, el eje isoeléctrico, para demostrar que la circulación y el corazón ya no están trabajando. ¿Qué me permite a mí esto? Me permite a mí, en el momento que yo hago la impresión, tener la fecha y la hora en la cual yo lo estoy haciendo. Y entonces, si hay algún problema legal, yo ya me estoy amparando con algo, ¿ok? Porque dicen, es que no hay manera de demostrarlo. Se mete en el expediente. Cuando se tiene, en esta manera yo ya puedo identificar y decir, hay un eje eléctrico, la persona ha muerto. Y entonces ya hacemos y decimos la fecha y la hora en que murió la persona, pero yo ya tengo la impresión. Obviamente, si ya no tengo flujo sanguíneo, puedo hacer en casos muy raros, se manda a hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma, en donde veo el flujo sanguíneo. Esos son muy raros. ¿Con qué yo me baso principalmente? Con ese eje isoeléctrico del cual estoy demostrando que ya no tengo capacidad circulatoria en esa persona. Yo ya hablé del corazón, ya se paró. Ahora vamos a ir sobre el aparato el aparato respiratorio. En el aparato respiratorio, esta prueba de espejo es la que yo les decía cuando teníamos una fase cataléptica. Si nosotros pensáramos que tiene esa fase cataléptica y viendo ese ejemplo que les comenté hace un momento, si yo hubiera sabido que esa persona, a lo mejor nadie sabe que era cataléptico, pero para poder saber que está respirando,
yo coloco un espejo y aunque sea una tenue respiración, se va a empañar. Entonces, eso me permite poder identificar. Ahora, ustedes me van a decir, oiga, pero en los fenómenos, en la catalepsia, algo muy importante, jamás van a entrar los fenómenos cadavéricos temprano. Entonces, algo está pasando, ¿ok? Eso es una parte muy importante. O en determinado momento, ustedes me dicen, una catalepsia, por ejemplo, producto de una depresión severa, porque hay personas que sufren catalepsia por depresión. Entonces, dejan de hablar, y entonces entran en un estado de inanición, que más adelante hablaré de ella, pero entran en esa fase. Entonces no hablan, no caminan, no nada, y empiezan a tener toda esa fase. Y esa catalepsia o tetania que empiezan a tener, pues solamente nosotros podemos saber si está respirando la persona es con eso. Otra que es muy sencilla es colocando un vaso en el esternón con agua. Y entonces los músculos intercostales, los músculos torácicos, van a tener algo que se llama un movimiento de amplexión y amplexación. ¿Qué es este movimiento? Hace que podamos, ustedes puedan inhalar y exhalar. Esos son los movimientos de amplexión y amplexación. Entonces, cuando la persona está teniendo, o es, por ejemplo, el caso de una depresión y está en una fase catatónica en donde no hay, puedes colocar ese vaso y te vas a dar cuenta que la respiración es mínima. ¿Por qué? Porque la temperatura, si yo le tomo la temperatura a esa persona, va a estar baja. Pero yo no me puedo basar exclusivamente en la temperatura porque también juega mucho el medio ambiente. Cuando tenemos mucho frío o cuando hace mucho frío en el medio ambiente, nosotros podemos llegar a tener 35.5, 35 de temperatura y nos sentimos completamente normales. Entonces, por eso la temperatura no se toma tan un punto eficaz para determinar la muerte de una persona. Por eso vamos sobre los aparatos, el circulatorio y el respiratorio. ¿Ok? Entonces, esto nos va a nosotros a permitir saber si está respirando o no respirando la persona. Ya que sabemos esto, nos vamos a ir al sistema nervioso. En el sistema nervioso tenemos algo que valoramos siempre en todos los pacientes desde un principio, que es la escala de Glasgow. La escala de Glasgow te va a determinar el estado de alerta de la persona. En este maneja 15 puntos, en donde la persona normal, pues obviamente está consciente, está orientada, responde a estímulos motores y no hay ningún problema, son 15 puntos, pero cuando no responde a ninguna de ese tipo de movimientos, o sea, una orden, abre los ojos, no hay esa apertura, responde a estímulos verbales, le hablamos y contesta, pero aquí no contesta ya nada, estamos haciendo estímulos dolorosos y no hay ninguna respuesta, entonces tenemos esto que es la pérdida de la sensibilidad. Cuando hay esa pérdida de la sensibilidad, por obvias razones, no vamos a tener control de las articulaciones. ¿Qué quiero decir con el control de las articulaciones? Los reflejos. Esos reflejos que nosotros cuando, por ejemplo, estábamos en la escuela y le pegábamos en la rodilla a alguien y empezaba a responder, bueno, pues esos reflejos se van a ver, esos reflejos osteotendinosos se van a ver abolidos. No vamos a tener, porque el cerebro ya no está mandando estímulos para que nosotros podamos saber qué es lo que está ocasionando. Una de las cosas importantes que nosotros basamos es la midriasis.
La pupila va a estar dilatada, por eso se llama midriasis. Cuando yo paso un reflejo fotomotor, que es una lucecita, y yo la paso la lucecita, tenemos que tener miosis, que es la respuesta normal. Cuando estamos pasando la luz y esa luz no hay ese reflejo fotomotor y tenemos las pupilas midriáticas, estamos teniendo ya una situación en que el cerebro ya no está mandando la información para tenerla. Ojo, esa midriasis solamente se va a ver afectada en ciertos factores. Por ejemplo, cuando tenemos un traumatismo craneoencefálico y ese traumatismo craneoencefálico te va a hacer algo que se llama desviación de la mirada. Esa desviación de la mirada significa, así como ustedes pueden voltear, están viendo de frente y de momento hacen que los ojos vean hacia un lado y están dándose cuenta que alguien está caminando, ¿verdad? O volteamos la mirada, no, sin voltear, y vemos hacia otro lado, ya sea a la derecha o hacia la izquierda. Esa es desviación de la mirada y esa desviación de la mirada nos permite a nosotros identificar hacia dónde está el traumatismo craneoencefálico o hacia dónde está el edema cerebral. Te lo indican los ojos. Esa desviación es algo muy característico en traumatismo craneoencefálicos, pero también nos hace, por ejemplo, en casos de que una pupila esté dilatada y la otra esté miótica, una midriática y una miótica, eso se le conoce como anisocoria. ¿Qué significa anisocoria? Que no hay comunicación entre el cerebro, entre el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo y están perdiéndose esa comunicación y por eso tiene anisocoria. Y eso es derivado de traumatismos craneoencefálicos muy severos. Ahora, también tenemos en el caso, por ejemplo, de que veamos una pupila miótica, pero está más pequeña de lo normal de esa miosis, está puntiforme y fija. Esa puntiforme significa también, para nosotros en el área forense, significa que esa persona puede estar envenenada y que esas pupilas nos están indicando eso. Por eso es muy importante para nosotros en el área forense saber cómo están las pupilas. Pero estamos hablando de que todo esto pasa, pero lo vemos en estos casos. ¿Ok? Otra de las cosas, si nosotros tenemos dudas de que esta persona está en una agonía o se está muriendo, bueno, podemos colocarle una gotita de alcohol y esa gotita pues va a ser muy irritante, no crean que la hacemos muy seguido, pero esa gotita irrita y eso no va a haber respuesta. Otra de las respuestas que no vamos a tener, por ejemplo, y ustedes lo pueden hacer con cualquier otra persona, pues obviamente si nosotros tocamos las pestañas y en ese momento las movemos, vamos a ver que va a haber un reflejo pupilar. Entonces no existe. Y vamos a observar como ya en la agonía lo teníamos, el hundimiento ocular y la opacidad de la córnea. Esto es en el sistema nervioso. Hay que tomar en cuenta que hay factores que te pueden alterar el sistema nervioso, que es traumatismos craneoencefálicos o en su defecto, ya sea comas o estados vegetativos, que estos están regulados por el eje hipotálamo hipófisis en el cerebro, en lo que es el cerebelo, esta partecita pequeña que regula la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, esta, cuando está alterada o cuando tenemos un traumatismo, esta se preserva. Por eso es muy importante que cuando tenemos un coma,
sepamos el tipo de coma que tenemos, ¿sí? Que no es lo mismo un estado vegetativo a un estado de coma, porque muchas veces ese coma es derivado del edema cerebral que tiene el cerebro y entonces hay que esperar a que se desinflame el cerebro para que permitas saber qué lesiones o qué problemas tiene. Ahí ya no nos vamos a meter en este problema, pero siempre hay algo muy importante. Cuando tenemos un estado de coma, y te lo va a decir también los brazos, las manos. Cuando meten las manos hacia adentro, estamos hablando de una parte de descerebración, que ya no hay comunicación entre el cerebro y el área motora. Si es hacia afuera, los brazos van hacia afuera, las manos van hacia afuera, estamos hablando de descerebración, de corticación y descerebración. Esos son los dos puntos importantes que nosotros observamos del sistema nervioso. Aunque la persona estuviera en coma, pero ya no hay una funcionabilidad del cerebro, ya no hay ningún reflejo fotomotor, corneal, oculares, no hay nada, ni vestibulares. ¿Cuál es el vestibular? Ese es muy sencillo. Se le coloca en el oído unas gotitas de agua. No deben de ser calientes, deben de ser frías porque irritan el ojo y entonces se mueven los ojos hacia un lado. Si nosotros colocamos el agua en el oído del lado derecho, en los globos oculares se van a ir al lado izquierdo. Si lo colocamos del lado izquierdo, obviamente van los ojos hacia el lado derecho. Cuando hacemos esto y no se mueven el globo ocular, por eso es óculo, óculo vestibulares. Esa es la parte que nosotros estamos viendo, que no hay ninguna alteración, aunque la persona esté esté en estado de coma. ¿Cómo sabemos que la persona en estado de coma está funcionando su cerebro? Ojo, bueno, pues aquí tenemos que hablar sabiendo que no tiene ningún estímulo de relajación, ningún medicamento que haga que la persona esté sedada o relajada. Cuando nosotros sedamos y relajamos a una persona, estos reflejos se van a ver abolidos. Esta parte es muy crucial para nosotros porque necesitamos saber si la persona que está en coma o tiene, por ejemplo, cuando se diagnostica muerte cerebral, necesitamos forzosamente decir, a ver, ¿tiene muerte cerebral? Sí, bueno, ¿ya le hicieron todas estas pruebas? Sí, no reacciona, perfecto. ¿Cuánto tiempo lleva de que no se le ha administrado? Espérame tantito. Una disculpa. Entonces, no se le ha administrado ningún medicamento relajante o sedante. Esto es muy importante, porque cuando hacemos esto, ay, espérame, ay, disculpen, una disculpa, porque están trabajando por mi casa y están levantando mucho polvo. Ustedes disculpen. Entonces, necesitamos hacer esto. ¿Qué otra prueba tenemos? Pues tenemos la atropina. Cuando se administra la intravenosa una porción de atropina, vamos a tener un efecto y esto aumenta la frecuencia cardíaca y la funcionabilidad neurológica. Por eso necesitamos saber. No hay eso, hay periodos de apnea. La apnea significa que no hay ninguna respuesta hacia el estímulo que nosotros le estamos dando a la persona. Cuando hacemos esto, el sistema nervioso no está trabajando. Ya no hay manera de poderlo nosotros catalogar como una persona que tiene vida. Entonces, tenemos que ver esto. ¿Cómo hacemos los criterios de muerte cerebral?
ausencia absoluta de respuesta a estímulos externos, que ya lo platiqué, ausencia de movimientos espontáneos y respiratorios, ausencia total de reflejos y un electroencefalograma isoeléctrico. Ausencia de circulación endocraniana demostrado por un ATAC. Aquí se utiliza principalmente un medio de contraste en donde hace que al cerebro, esta parte del cerebro, se tiñe. Y entonces vamos a ver que no se tiñó ni nada, no le pasó nada. Entonces con eso hacemos. Tenemos un eje isoeléctrico con un electrocardiograma y un eje isoeléctrico con un electroencefalograma. ¿Por qué? Porque no hay ninguna actividad cerebral y no hay ninguna actividad cardíaca. Y entonces ya ratificamos la muerte. Estos son los puntos importantes que nosotros siempre se debe de tomar en cuenta, sobre todo cuando tenemos casos que están en un hospital. Y en esos casos tenemos que tener esto que nos avala. Y así podemos deslindar cualquier responsabilidad en el caso de negligencias médicas, porque dijeron que estaba muerta la persona y no tiene nada. O estaba viva, válgame la expresión, no tiene nada, estaba muerta aparentemente por la persona y no hicieron ninguno de estos procesos. Entonces ya se cambia y se tipifica para el área médica, que es donde está el problema. Ya una vez que dijimos esto, entonces ya tenemos la muerte. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? Doctor, hay una pregunta aquí que dice, ¿qué es lo que provoca la catalepsia? Es un trastorno, algunos lo manejan como trastorno genético, que hay una alteración principalmente en las respuestas neurológicas en el sistema respiratorio, cardíaco y neurológico. Entonces, baja la capacidad que tiene el cerebro para poder mandar la información de una frecuencia cardíaca normal, una presión normal y una respiración normal. Baja lo máximo. Déjame decirle que es casi nula, es imperceptible. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso les decía, es rarísimo. Afortunadamente, 1 de cada 100,000 habitantes es raro. Pero hay comunidades en donde es más frecuente, en Europa. Cuando se tiene estos casos se debe de identificar siempre con los fenómenos cadavéricos. Nunca, nunca una persona cataléptica va a entrar a los fenómenos cadavéricos. ¿Puede permanecer mucho tiempo así? Sí, porque es hasta que el cerebro vuelva a tener comunicación y entonces vuelvan a tener la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y todo otra vez normal. ¿Le puede volver a suceder? Sí, en algún otro momento, pero es muy raro. Es esa desconexión que hay. No hay manera de identificarlo porque no es algo muy común, pero sí tenemos que identificarlo con esto. Jamás vas a encontrar el eje isoeléctrico en un electrocardiograma cuando se ha presentado un caso de catalepsia, porque vas a ver que la frecuencia cardíaca, aunque sea incompatible con la vida, te vas a decir, mira, está latiendo su corazón a 20 latidos por minuto. Y sigue a 20 latidos por minuto. Y sigue así. Haces un electroencefalograma a esas personas y vas a ver que, no sé si han tenido oportunidad de ver un electroencefalograma. Los electroencefalogramas son ondas que se ven y van a depender de los sitios que nosotros estamos viendo, si es los lóbulos frontales, temporales o parietales y occipitales. Entonces, lo colocas. Algunas son ondas de pico y otras ondas son picos y ondas.
Entonces, dependiendo de la zona, es donde tú te vas a dar cuenta en dónde está trabajando el cerebro, ¿ok? Entonces, tú te vas a dar cuenta que tiene ondas y picos positivas y negativas, que nunca el electroencefalograma va a ser liso o isoeléctrico, ¿ok? Entonces, ahí lo tienes. Ahí tienes a esa persona y esa persona no va a necesitar que la conectes a un ventilador, que no, nada. O sí, la vas a canalizar a lo mejor para pasarle líquidos y todo lo que tú quieras, hasta que responda la persona. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, pregunta la misma persona. eh, ¿En qué consiste la legislación del cadáver? Esa es una pregunta. Hay otra pregunta que también se relaciona. ¿Existe un rango de edad para que esta suceda? Y también se relaciona la pregunta, ¿por qué es más común los casos de catalepsia en Europa? Vamos a ver. Cuando tenemos una legislación de muerte, si se refiere a eso, la legislación o el área jurídica nos va a decir a nosotros, el Ministerio Público, hay que realizar una autopsia. ¿Por qué? Porque tenemos una duda de la causa de la muerte. Entonces, por eso nosotros necesitamos tener siempre un oficio para que sepamos que se va a realizar la autopsia en esta persona. Ahí nada más, por eso es judicial, porque en el momento en que tenemos la muerte, no sabemos qué es lo que... Ahorita no estoy hablando de los diferentes tipos de muerte, sino estoy hablando de qué te lleva a la muerte y cómo vas a hacer el diagnóstico de muerte, ¿ok? Una vez que tú ya tengas el cadáver y haya hecho, o tenga un hecho delictivo en el cual origine o nos haga a nosotros saber que jurídicamente se necesita hacer una autopsia, se realiza y el Ministerio Público tiene que mandarla, la orden. Ahora, ¿por qué en Europa la catalepsia es más frecuente? Por el tipo de vida que tienen. Eso sí, los estudios han dado que en Europa es más frecuente. ¿Por qué? A ciencia cierta les puedo decir que es por genética, porque la genética, la carga genética que ellos tienen, hacen la predisposición. Nada más por eso, porque genéticamente ellos tienen esa malformación en un brazo corto de un cromosoma. Y por eso lo tienen. Por eso es más frecuente. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de muerte clínica en las cuales nos basamos nosotros en un hospital? Bueno, pues una muerte natural, una muerte violenta, una muerte súbita y una muerte por inhibición. ¿Qué quiere decir cada una de estas? Pues una muerte natural, como su nombre lo dice, es aquella en la cual se forma progresiva, lenta y precede a la muerte por un estado patológico o alguna causa que lo llevó, o en su defecto por la progresión de la misma edad. ¿Por qué? Porque hay muertes naturales en las cuales los pacientes no tuvieron ninguna enfermedad. Y entonces, ¿qué hace? Pues es la edad que tiene. Recuerden ustedes que dependiendo de la edad que tengan cada uno de ustedes, es el tiempo que lleva el organismo trabajando. Por eso es biológico, químico, ¿sí? Que tenemos en el organismo. Entonces, el muerte natural, pues por obvias razones, después de 90, hace apenas un tiempo, hablaban de una persona que falleció después de 117 años de estar viva. Bueno, pues depende de la evolución eso, y tuvo una muerte natural, porque no le tuvo como precedente algo que lo tuviera, o una patología. También en casos de muertes naturales cuando se tiene una patología, cuando se tiene alguna enfermedad que pudiera generarle la muerte.
En estos casos, por ejemplo, cuando tenemos la muerte secundaria a un cáncer, por ejemplo, que ha tenido mucho tiempo luchando contra el cáncer, pero y una de las fases muy importantes del cáncer es que cuando se detecta a tiempo, bueno, tenemos mejores resultados, pero cuando se detecta el cáncer es una mutación de las células, entonces un crecimiento anormal de las mismas, y por lo tanto te puede salir en un área y después volver a salir en un tiempo aproximado de 5 o 10 años, te pudiera volver a salir. Por eso las recidivas o por eso es que siempre se tiene que estar checando a las personas cuando tienen un antecedente de cáncer. ¿Por qué? Porque pudiera volver a tener cáncer en un tiempo posterior. Pues sí. ¿Por qué? Porque genéticamente hablando, tienes esa información que está alterada y por lo tanto pudiera volverte a salir en otro momento. Ya te salió en un tiempo y pudiera volverte a salir. ¿Ok? Pero estamos hablando de un cáncer maligno, porque afortunadamente los cánceres benignos, si yo me hablamos un ratitito de ellos, los cánceres benignos tienen una situación, tienden a ser muy grandes, ¿ok? Sí dañan y todo, tienden a ser muy grandes, pero en el momento en que lo cortas no te afecta a otros órganos, nada más crece ahí mismo. Esa es la característica que tiene un cáncer benigno si se detecta en un área que puede ser operada. Porque ahorita, por ejemplo, si no hablamos de un leiomiosarcoma, un cáncer de cerebro, por ejemplo, en donde el crecimiento es tan lento que empieza a ocupar un lugar en el espacio y que cuando la persona se da cuenta que algo le está pasando es porque ya está convulsionando y le haces una tomografía y ahí te das cuenta que tiene un cáncer. Entonces, por eso es en la muerte natural. Bueno, ¿qué otra cosa? Muerte traumática. Puede ser un accidente o incidental en el cual ocasionó el trauma, que tenemos mucho trauma aquí, que puede ser por un accidente, que puede ser por una caída, que puede ser, bueno, pues ahí está tu muerte violenta, pero puede ser traumática. Y ahí se engloban todos los tipos de trauma, ya sea por un accidente, ya sea por un arma de fuego, ya sea por un arma blanca, entonces estamos hablando de traumática. Generó un trauma en el organismo y esto te genera la muerte. Todas las muertes violentas son registradas y habladas y se necesita forzosamente hablarle al Ministerio Público para avisarle que se tiene un hecho de sangre o traumante en el cual sucedió aún siendo un accidente. ¿Por qué? Porque se tiene que deslindar responsabilidades. ¿Qué otra tenemos? Pues es la muerte súbita, repentina, que no precede un estado patológico. Y en este caso, pues hablamos mucho de una de las patologías, y les voy a presentar aquí el corazón normal, bien bonito que nosotros tenemos, en el cual nosotros, vean ustedes qué bonito es, nosotros tenemos siempre, se va a pegar grasa en el corazón y eso es algo hasta cierto punto normal, pero va a depender del tipo de vida que tú lleves. ¿Por qué? Porque de este corazón normal, vean ustedes, ahí les estoy diciendo, vean el tamaño del corazón. Esta es una cardiomiopatía dilatada en donde el corazón crece de momento y te puede ocasionar una muerte súbita por la congestión y no te diste cuenta. El corazón no alcanza a bombear la suficiente cantidad de sangre que necesita y se muere la persona. O en su defecto, una alteración. ¿Qué es esto? Una aterosclerosis de la arteria aórtica. ¿Qué es esto? Vean ustedes qué bonita se ve. Bueno, pues aquí se las presento del calibre normal. La primera, en la superior, es un calibre normal. Y vean ustedes cómo va disminuyendo el calibre
Pero vean ustedes aquí, donde el cursor, si ustedes me están viendo, en el cursor lo estamos viendo, aquí está totalmente cerrada. Esta es la luz de una arteria que se obstruye y que impide el paso normal de la sangre y por lo tanto te puede ocasionar un infarto, pues claro, porque no te está pasando sangre oxigenada, porque la aorta es el lado izquierdo del corazón en donde sale la sangre oxigenada para que se distribuya en todo el organismo y por lo tanto no hay esa capacidad y mueren súbitamente. Y esta es una aterosclerosis. Vean ustedes qué bonita diapositiva les acabo de colocar. ¿Y por qué se las puse? Porque el índice de infartos que nosotros tenemos a nivel mundial es muy alto y sobre todo en México es muy alto. Y no es para espantar a nadie de las mujeres, pero se incrementó dentro de las enfermedades no crónico-degenerativas. El índice de infartos en mujeres se ha incrementado abismalmente. ¿Sí? Se tenía hace 15 años en promedio la idea, el antecedente de que es más frecuente el infarto en hombres que en mujeres. Se presentaba en una relación, si ponemos de 10 infartos, 8 eran hombres y 2 eran mujeres, hace 15 años, 20 en promedio. Ahorita, 2022, ya sé que estamos en el 2023, pero vamos a hablar de las estadísticas del 2022. Se dice ahorita que el índice de infartos en mujeres, en relación hombre-mujer, en mujeres hay el 7 y el hombre hay 3. ¿Y por qué esa situación? Por el estrés y el ritmo de vida que tiene la mujer. ¿Sí? Casi es por el estrés que lleva. Pero el índice de infartos que se tiene aún hasta ahorita es por la obstrucción de la grasa. Aquí vean ustedes qué bonita diapositiva, porque ustedes imagínense aquí donde les estoy marcando, esa es la luz normal que debe de tener la arteria coronaria. Este es el calibre normal. Ahora vean ustedes cómo se va haciendo la luz de la arteria más pequeñito cada vez hasta que se obstruye completamente. Entonces, el índice de infartos al miocardio, por eso pueden ser tan súbitos. Cuando tenemos la fortuna de que alguna persona, la luz de esta arteria coronaria está siendo un poquitito, se obstruye en una parte, pero permite un poquitito el flujo. Por eso muchas personas cuando sufren un infarto, en ese momento se les hace un electrocardiograma y bueno, ahí se puede ver el punto J, bueno, es otra cosa, pero hay personas que no se obstruyen completamente y por eso pueden tener un infarto y sobrevivir al mismo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos tener en muertes de este tipo? Bueno, pues una coartación de la aorta. Vean, la luz de la aorta está totalmente disminuida en su calibre y esto te va a ocasionar a ti un problema del paso o el flujo sanguíneo normal. ¿Por qué? Porque está coartado, no pasa la suficiente cantidad de sangre que debe de pasar y por lo tanto ocasiona un daño y por eso es muerte súbitas. Tenemos muchas, tenemos infinidad, todavía faltan, por ejemplo, las muertes súbitas derivadas a un aneurisma cerebral, por ejemplo, una ruptura, que por ahí más o menos creo que les coloqué una diapositiva para que vean cómo o dónde podemos observar una lesión en este lugar, ¿sí? En el cerebro. Más adelante las coloqué. Tenemos también muerte por inhibición, es la que se presenta en forma repentina e inesperada sin dejar huella de lesión externa. Por ejemplo, en casos de una emoción muy fuerte, es ocasionar una parálisis del nervio vago. Por eso su nombre, el vago es un nervio que se encuentra, sale del cerebro y se encuentra en todo.
¿Sí? ¿Cómo es en todo? Bueno, pues ustedes lo conocen sin saberlo. Cuando ustedes se han enfermado y han tenido un problema respiratorio y las han tenido que revisar la garganta, uno como médico llega con un abatelenguas y abate la lengua hacia abajo. ¿Y qué les pasa a ustedes? Tienen un reflejo de náuseas y algunas personas hasta vomitan por eso. Bueno, pues les presento, ese es el vago. Desde ahí empieza el aparato respiratorio y también en el digestivo, tiene todas esas ramificaciones en nervio. Entonces, cuando tenemos un estímulo de ese nervio tan súbito, que podemos ocasionar la muerte de una persona, nada más con un reflejo vagal. Entonces, por eso aquí les puse una emoción intensa, algo que te generó una opresión que hace que el nervio se paralice y no continúe la actividad normal del cerebro. Porque el primero que siempre tiene que trabajar para beneficio de uno es el cerebro. Podemos tener una circulación, podemos tener un daño importante, pero lo primero que trata el organismo es de salvar el cerebro, porque él tiene que mandarnos a nosotros. Por lo tanto, deja de funcionar todos los demás órganos para que el cerebro siga funcionando. Entonces, por eso es muy importante esto. Jurídicamente, ¿cómo lo tipifico ahora? Esto es en el área médica. Jurídicamente, ¿cómo lo tipifico? Por una muerte esperada, repentina, somática, celular, real, aparente y cerebral. ¿Cuáles son todas estas? Bueno, una muerte jurídica es aquella en la cual se tipifica de acuerdo a las lesiones o lo que presenta ese cadáver. ¿Sí? Es la muerte con el fin de que la personalidad jurídica se interese por este caso en el cual hay algo que le ocasionó la muerte. Si es una herida por arma de fuego o es un caso en el cual tenemos heridas por arma blanca o por tener contusiones que le llevan a la muerte a la persona. Sabemos también, por ejemplo, en casos muy específicos, por ejemplo, un caso muy interesante que sucedió en donde sabemos perfectamente que las contusiones o golpes que nosotros podemos darle, hay, por ejemplo, en judo, en karate, entonces esas personas que saben dar golpes que no se vean. Y un caso que se tuvo así fue de una persona en el cual le dio golpes a su esposa, en donde aquí en México el maltrato o el problemas intrafamiliares siguen siendo el parteaguas de muchas lesiones. Bueno, pues en este caso sucedió una cosa parecida, en donde la persona golpea a su esposa. Y son golpes en donde le llevan la muerte a la persona. Pero aquí el caso fue muy interesante, porque ahora sí les voy a contar el caso. No es tanto la muerte que le llevó. En el momento en que se dio cuenta esta persona que la había matado, pues a lo mejor ustedes pensarán, bueno, pues a lo mejor la dejó ahí tirada y se escapó. O la tomó y se la llevó y la fue a tirar en algún lado. No. Lo que hizo esta persona fue algo muy aberrante, así lo pensaré siempre. Tomó a esta persona y la metió a la cajuela de su carro. Y ahí la tuvo. Y la tuvo por varias horas. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues cuando empiezan los fenómenos cadavéricos, en donde empieza la saponificación, en donde empieza la licuefacción y empieza el olor, ¿sí? A putrefacción del cadáver, hasta entonces empezaron a decir, bueno, ¿por qué huele tan feo este carro? Obviamente, la familia de esta persona
se empezaron a preocupar. Afortunadamente se han cambiado mucho las leyes en la desaparición de las personas. ¿Se acuerdan vagamente que antes se tenían que esperar a por lo menos 72 horas para cuando hay una persona desaparecida? Afortunadamente ahorita ya no. Entonces, pues obviamente hablan de la desaparición de esta persona, pero pues oye, espérate este tiempo. Entonces, y sucede que cuando empiezan a oler, primero fueron a verlo y le dijeron, oiga, ¿dónde está su esposa? Bueno, le digo, pues, mi esposa se fue de viaje. Entonces, imagínense cuando destapan la cajuela de ese carro, pues cómo encontraron ese cadáver. Ya cuando se hace la autopsia, se determina que los golpes que tenía internos la persona, pues eran lo que llevó a la muerte, ¿sí? Entonces, por eso es muerte jurídica. Tenemos una muerte esperada. ¿Qué es la muerte esperada? La muerte esperada es la que se presenta en los casos de patologías previas, de causa conocida. Sabemos que los pacientes que tienen, por ejemplo, y ya les había dicho, en el área clínica, sabemos que tenemos casos en donde hay la muerte por un suceso, un trauma o un cáncer, que la evolución ha sido lenta y tórpida. Cuando nosotros hablamos de tórpido, es que decimos que la persona no está evolucionando satisfactoriamente a la curación, sino que está en una fase en la que va a la muerte o pudiera, de acuerdo al evento o de acuerdo a la enfermedad que tenga la persona, pudiera salir adelante. Pero esa muerte esperada es cuando, por ejemplo, tenemos casos de pacientes con diabetes mellitus, por ejemplo. Cuando estos pacientes se descontrolan de sus niveles de glucosa y estos niveles de glucosa son sumamente altos y esos los manejan como normales, porque lo normal en una glucosa es de 70 a 90 gramos de glucosa. Eso es lo normal. Por eso se llama crónico degenerativo, porque los pacientes no se dan cuenta que sus niveles de glucosa están subiendo. Y en algunos casos dicen, no, pues es que se asustó y por eso le dio la diabetes. Por eso, ¿por qué? Porque no, porque se asustó, porque vio un accidente y esa es la causa de... Pero no, ya llevaba tiempo con los niveles de glucosa altos y entonces se quedan con niveles de glucosa altos, aunque estén entre comillas controlados. Entonces, cuando esos niveles de glucosa están sumamente altos, esto ocasiona un daño en el organismo y que muchas veces va hacia un daño renal. Entonces, ese daño renal que ya tiene, tarde o temprano, puede llevar a la muerte de esa persona. Entonces ya es una muerte esperada porque tú ya sabes que tiene algo que lo antecede. También es una muerte esperada en casos en donde hay un accidente y las lesiones que pusieron en peligro la vida de esa persona y que no puede salir adelante, estamos nada más esperando. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? Si alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz, o bien puede seguirnos escribiendo en el chat sin problema. Gracias. Bueno, creo que vamos encaminados en esto. Entonces, eso es una muerte esperada. ¿Qué es otra? Una muerte somática. La muerte somática es la detención irreversible de las funciones vitales. ¿Qué es esto? Cuando los órganos fallan por alguna circunstancia, como les decía yo al principio, todo es un funcionamiento, ¿sí? Tiene que mantener un equilibrio el organismo entre el medio interno y el medio externo. Cuando éste llega a alterarse, pudiera ocasionar una muerte somática, súbita. Ustedes dicen, esa es la muerte súbita.
Bueno, pues es una muerte súbita somática, sin que haya afectado o haya ocasionado otra cosa. ¿Por qué? Porque es de momento. Ustedes me van a decir, entonces también puede ser un infarto, o ustedes me pueden decir una hemorragia cerebral, efectivamente. ¿Qué es una muerte celular? La muerte celular es el cese de la vida en los distintos ámbitos celulares. Casos específicos en donde tenemos pacientes en los cuales esos pacientes tienen una evolución y te estás dando cuenta que están fallando los órganos y que tenemos muertes celulares. Ahí depende mucho del tipo de paciente que estamos hablando. Y se habla de pacientes porque en este punto todavía está vivo, pero están fallando sus órganos. Y es cuando fallan 4 o más órganos, que es el síndrome de Kelp, entonces su pronóstico es malo para la vida, porque están fallando los riñones. ¿Y por qué fallan? Porque el eje siempre va a ser el cerebro, por eso está esa imagen, porque el cerebro es lo que siempre va a tratar el organismo de salvarlo para que siga haciendo su función. Entonces dicen los riñones, bueno, pues empiezan los pacientes con anuria. Anuria significa que no están orinando, ¿sí? Empiezan a bajar sus niveles de glucosa, empiezan a bajar sus niveles y concentraciones de sodio, potasio, cloro, todo empieza a bajar. Entonces tú tienes que empezarle a meter medicamentos para ayudar a tratar de compensar lo que ya no están haciendo los órganos, porque esos órganos están tratando de salvar el cerebro para que si llega a salir adelante, pues el cerebro no haya sufrido ningún problema. También tenemos otro, que es la muerte real. Es la muerte definitiva. Doctora, hay una pregunta aquí. Dígame usted. Comentario, más que pregunta. ¿Muerte celular puede ser, por ejemplo, lo que pasó con el COVID? Bueno, mira, lo que pasa ahí es que el COVID es una enfermedad transmitida principalmente por un virus. Entonces, cuando tenemos un virus que nos está afectando, no te da eso. El COVID es una de las enfermedades, o más que enfermedades, es una infección viral que en un principio, hace 3 años, que ya vamos para el 4.º año, pero vamos a hablarlo de hace 4 años, pensando que fuera marzo, que cuando inició no sabíamos cómo atacaba. No sabía porque directamente se fue hacia el área pulmonar. Nosotros tenemos en los pulmones un árbol bronquial y está dividido en bronquios, bronquiolos y alveolos, ¿ok? Los alveolos, que son la parte pequeñita, en la parte más distal del árbol bronquial, esos están en contacto con la circulación sanguínea. ¿Para qué? Para que mantengan la sangre con dióxido de carbono entre en contacto con el corazón para que haga su ciclo circulatorio. Y entonces se vuelva sangre oxigenada y tenga. Ahí es donde estaba, válgame la expresión, pegando este virus. Entonces afectaba directamente los pulmones. Entonces el COVID degradaba o hacía una especie de placas, para que me entiendan, placas duras en esa parte de los alveolos. Se pegaban. Entonces se hacían capas y capas y capas y por lo tanto la persona no podía respirar. Entonces no era una muerte celular, era una insuficiencia respiratoria, porque no había manera de que los pulmones pudieran seguir trabajando. Una muerte celular, para que me entiendan ustedes esta. Por ejemplo, vuelvo a un paciente diabético, descompensado, como les decía. Y ese paciente diabético sufre una cortada en el pie.
o simplemente se corta las uñas y no se dio cuenta que se cortó. ¿Por qué? Porque las terminaciones sensitivas y dolorosas que tenemos, que es la parte última de los pies, es la más larga que tiene las glías, el cerebro, las neuronas tienen largos. Entonces ese largo puede ser de 1 metro o puede ser de 1,5 metros. Entonces imagínense hasta la punta del dedo gordo del pie o del dedo chiquito del pie. Entonces, como es la última y es la terminación, se dañan con mucha facilidad. Entonces los pacientes no se dan cuenta que se cortaron o que tienen una herida en esa zona. Entonces, si no son observadores en eso, entonces ese pie empieza a generar muerte celular y se muere esa parte. Y créanme ustedes que esos mismos pacientes pueden oler, así como en la saponificación de los fenómenos cadavéricos, así huelen estos pacientes. Así van a decir, a perro muerto, efectivamente, pero ¿está viva la persona? Sí, pero es una muerte celular. Se mueren inmediatamente. Eso es una muerte celular. Y aquí en estos casos, obviamente, pues se tiene que hacer un proceso en donde muchas veces hay que amputar, por eso es que hay tanta amputación de extremidades en pacientes diabéticos. A menos que tuvieran he de decirlo con todo respeto, a menos que tengan un ingreso importante, afortunadamente ya hay un injertos de vasos sanguíneos en donde se colocan, primero se quita el proceso infeccioso y posteriormente se hace un injerto de vasos sanguíneos para que vuelva otra vez la irrigación a esa zona y la persona, es muy tardado el tratamiento, dura en promedio, por ejemplo, para tener buenos resultados, más o menos como 6 a 1 año para ver buenos resultados en eso. Obviamente se necesita tener un poder adquisitivo importante porque es un proceso quirúrgico muy delicado, muy largo y cuidados sumamente importantes. Bueno, después de eso espero haber resuelto la muerte celular, con la diferencia del COVID. En el COVID no sucedía esto. Era la insuficiencia respiratoria que aún ahorita tenemos y sabemos todas las mutaciones que ha tenido el COVID. Afortunadamente, ya no está afectando tanto las vías respiratorias, porque eso es uno de los problemas. Ha ayudado mucho la vacunación, que aunque pareciera que en algunas etapas había dudas importantes de la vacuna, porque sabemos que la vacunación, dice, solamente tiene un tiempo de evolución, de tiempo para que te haga que tu organismo esté con esas defensas, pero se ha visto que sí han ayudado las vacunas porque ya no progresa el mismo virus a esa insuficiencia que ocasionaba o ese daño pulmonar. Entonces, por eso es que la muerte celular entraría de otra manera. ¿Qué es una muerte real? Bueno, pues real es es la muerte definitiva, en donde ya comprobamos todo que la persona ha muerto, que ya vimos su frecuencia respiratoria, su circulación y neurológica. ¿Qué es una muerte aparente? Una muerte aparente es aquella en la cual la persona, después de medidas de resucitación necesarias para que una persona pueda sobrevivir. Entonces, aquí no existe una muerte. Y es lo que hacemos con el RCP, es con las maniobras que hacemos para salvarle la vida a una persona. Esa es una muerte aparente. Hay personas que mueren y con todos los tipos de medicamentos que se tienen, con todas las maniobras que se hacen, podemos hacer que vuelva a salir adelante esa persona. Esa es una muerte aparente. Y eso en un hospital se debe de tipificar y se debe de saber. Por ejemplo,
es muy común, por ejemplo, y vuelvo a un punto, a traumatismos craneoencefálicos. ¿Por qué? Porque el cerebro está tan edematizado, tan grande, tan crecido, que empiezan a fallar empieza a fallar todo el orden de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. No hay esa comunicación por el edema del cerebro. Entonces, claro, puede pararse. Y entonces tú haces maniobras para poder revertir ese efecto. Y puede salir adelante la persona. ¿Ok? Esa es una muerte aparente. ¿Qué otra? Tenemos muerte cerebral. Y aquí es la muerte cuando ocupa en un individuo, por obvias razones, que es sometido, y vuelvo al punto de un traumatismo craneoencefálico, en donde tiene problemas. Todos los traumatismos, o la mayoría de los traumatismos craneoencefálicos severos, porque si tengo un traumatismo craneoencefálico leve, pues no es necesario intubarlo. En los traumatismos craneoencefálicos severos, nosotros tenemos que intubar a los pacientes forzosamente, porque si intubamos al paciente, podemos hacer que, y como les decía hace un rato, lo sedamos, lo relajamos para ayudar al cerebro a que deje de estar trabajando. Entonces, hacemos una circulación y una respiración artificial y nos permite poder ayudar a este paciente para poder subsistir. Sucede que en algunos casos esta muerte cerebral, pues, sucumbe a la muerte, ¿sí? Y aquí les pongo un ejemplo. Pudo haber llegado vivo esta persona, pero vean ustedes, este es un aneurisma. Vean ustedes, este es el famoso polígono de Willis. ¿Dónde se encuentra? Bueno, pues en la parte posterior del cerebro. Si tomáramos el cerebro con la mano, pues esta parte posterior, en la parte donde están los temporales y parietales, es la parte anterior, en la parte posterior se encuentra el polígono de Willis. De ahí viene la circulación que da hacia el cerebro. Estas son arterias. Y estas arterias, pues tienen que irrigar al cerebro. ¿Y qué es un aneurisma? Un aneurisma es el adelgazamiento de la pared de una arteria. ¿Cómo a veces digo, cómo es un aneurisma para que yo lo entienda? Bueno, pues no sé si ustedes han visto o han colocado alguna vez o han dejado por tiempo una manguera al sol. Ahí la dejan. Y después de un tiempo la vuelven a colocar y se empiezan a dar cuenta que tiene chipotes esa manguera. Pues hagan de cuenta que eso es un aneurisma. Es el adelgazamiento de la pared de una arteria, en donde sea. Donde tengamos arterias, podemos tener aneurismas, sí. Y vean ustedes qué bonito es esta diapositiva, porque aquí vemos el aneurisma, pero aquí vemos dónde se rompió. Era una persona que tenía múltiples aneurismas, vean ustedes, y que pues en algún momento de su vida, y esto genera una muerte súbita. ¿Por qué? Porque se rompió. Y ustedes me preguntarían, oiga, para supérenlo. No, porque en el sitio donde ustedes entendieron dónde está, pues es imposible llegar hasta allá. Y es súbito. ¿Cómo veo un sangrado? Pues así. Este es el polígono de Willis. Y vean el sangrado masivo que voy a tener. Este sangrado masivo que yo tengo acá, no hay manera. Es como, yo ya estoy levantando el cerebro. Vean ustedes. Está lleno de sangre. Y este es una muerte súbita cerebral. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ¿cómo lo identificamos? Pues como no es una muerte súbita y necesitamos forzosamente saber cuál es la causa que le lleva a la muerte a esta persona, pues le hacemos la autopsia. Y al hacerle nosotros la autopsia, entonces determinamos dónde está el sangrado
Vean ustedes, ahí está el cerebro totalmente lleno de sangre. Entonces desecamos o secamos el polígono de Willis para poder identificarlo. Y entonces vemos aquí el sangrado. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un coagulito pequeñito. Y aquí está la ruptura. ¿Y por qué es el coágulo? En todo, ya sea en un infarto o ya sea en un aneurisma, donde hay una ruptura, el organismo tiende a decir, hay una ruptura, hay algo que está sangrando en el organismo. Entonces ocasiona la presencia de plaquetas y esas plaquetas se empiezan a formar. En un infarto es una situación que pasa parecido, pero no es igual. ¿Recuerdan ustedes la diapositiva en donde se ven las placas de ateroma, o sea, la grasa que tenemos alrededor de la coronaria, de la aorta? Bueno, ¿se acuerdan ustedes? Están viendo que tiene grasa en esa. Bueno, pues esa grasa se va pegando en las paredes de la arteria. ¿Qué sucede? Que muchos infartos son secundarios, sobre todo cuando tenemos placas de ateroma, son secundarios a un esfuerzo físico, porque normalmente algunas personas que tienen sobrepeso no acostumbran a hacer ejercicio. Y como no acostumbran a hacer ejercicio, el corazón está acostumbrado a latir de una manera. Cuando lo sometes a un estrés, simplemente caminar, por ejemplo, igual no se diga correr, pues el corazón tiene que hacer un gasto cardíaco mucho más alto. Entonces resulta que empieza a circular con mayor velocidad la sangre en el corazón, y si tenemos esas placas de ateroma en el corazón, entonces resulta que viene con tanta fuerza, es como un embudo, ¿sí? El embudo está en la parte más delgadita, es donde está pasando la sangre, y que tenía que ser donde está la boca del embudo, el tamaño normal. Entonces, ahora imagínense la presión que tenemos que generar ahí, pues obviamente despegamos una placa de ateroma, y para el organismo, para la circulación, significa que hay un sangrado, porque la placa de ateroma es la grasa, pero tiene un poquito de circulación. Entonces, ¿qué hace? Forma un coágulo, y ese coágulo obstruye. Por eso vemos aquí también esta situación. La circulación trata de remediar esto, pero obviamente el sangrado pues es masivo y no hay manera de remediarlo. ¿Ok? No hay manera. ¿Cómo lo podemos hacer? Este sangrado es incompatible con la vida. Vean ustedes. Hay una pregunta, Sí, doctor. dígame. Dice aquí, ¿cuáles son las placas de ateroma? Ah, miren, me voy a subir tantito en la diapositiva para que no se me, para que esta. Vean ustedes. Esta es la explicación. Si ustedes ven, esta es la luz de la coronaria. La coronaria está en el corazón. Vean ustedes, lo normal es esto redondito que estoy marcándoles a ustedes, ¿sí? Esto es grasa. La grasa se pega en las arterias del corazón. A eso se le conoce como placas de ateroma. Esta es la grasa. Entonces se va adosando, se va pegando a las paredes y se va haciendo cada vez más pequeño, ¿sí? Al hacerse cada vez más pequeño, la luz de la coronaria, imagínense, por eso les puse el ejemplo del embudo. El embudo tiene una boca más ancha y una parte más delgadita. Pues hagan de cuenta que la parte del embudo, que es la más gruesa, es el tamaño normal de una coronaria, válgame la expresión. Y el embudo, o la parte más delgadita, pues es la luz que se está haciendo más pequeña. Eso es las placas de ateroma.
Entonces, cuando nosotros tenemos un infarto, estas placas llegan, como llega tanta cantidad de sangre por el esfuerzo físico que les decía a ustedes, empiezan a pegarle en las placas de ateroma y estas se llegan a romper. Y al llegarse a romper, les decía yo a ustedes, tiene microvasitos. Siempre la grasa debe de tener circulación, no se les olvide esto. Entonces, como empiezan a sangrar acá, para el organismo hay un sangrado. ¿Y qué sucede? Pues viene y hace su tapón. Y entonces ocasiona el infarto. ¿Ok? Eso es lo que sucede en estas situaciones. ¿Ok? ¿Quedó resuelta la duda? Bien, yo creo que sí. Entonces, tenemos también una muerte por inanición. Las muertes por inaniciones son muy complejas. ¿Por qué? Porque por eso se los puse así. Ocurre de 50 a 60 días cuando la privación es solo de alimentos sólidos. Que la persona no coma nada de sólidos. Pero si está tomando líquidos, puede subsistir todavía mucho tiempo. No sé si ustedes sabrán, pero pues hay personas que hacen huelga de hambre, ¿no? Entonces esa huelga de hambre por lo regular dicen, no, pues es que ya no voy a comer nada de sólidos, pero está tomando líquidos. Entonces, si está tomando líquidos, eso le permite a esta persona poder subsistir. Porque aunque no estemos comiendo, una de las cosas importantes que hace el organismo es que la grasa exógena que nosotros tenemos, que no nos gusta porque tenemos grasa de más, queremos estar en un delgaditos, toda la sociedad ahora pone estigmas en donde el hombre y la mujer deben de ser sumamente delgados, que no tienen que tener nada de grasa. Bueno, pues en casos de inanición, por ejemplo, cuando no hay alimentos sólidos, el organismo toma de la grasa exógena que tenemos y la convierte en energía para poder subsistir. Por eso, si está tomando líquidos, aunque no esté comiendo sólidos, entonces el organismo toma de las grasas. Un ejemplo básico. Si ustedes han tenido algún familiar que ha estado internado por un tiempo en un hospital y si era gordito, después de que sale del hospital, sale delgado. Dicen, wow, bajaste de peso. Pues sí, pues es que me pusieron a dieta, no, es que el organismo está tomando de tu grasa exógena la suficiente energía para poder subsistir. Ahora sí, si la persona no come, no toma nada no come nada de sólidos o alimentos sólidos y tampoco líquidos, nada, estaríamos hablando de que en un promedio de 10 días sin ingerir nada, ojo, va a depender del tejido adiposo que nosotros tenemos, ¿ok? La grasa. Porque si no está comiendo nada ni tomando líquidos, nada, el organismo va a tratar de sacar esos líquidos o esa energía de la grasa. Si no hay nada, entonces estaríamos en un lapso de 10 días sin comer nada. Por eso cuando las personas hacen sus famosas huelgas de hambre, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver y digo, a ver, vamos a esperar. Ya lleva 50 días sin comer y luego los veo y digo, pues no se parece, no parece que tuviera 50 días de no comer, está bien llenito de vida. ¿Sí? Porque el organismo es el organismo y ustedes lo saben y ustedes lo han sentido en algún momento. Si el trabajo no les permite comer a las horas que deben de ser, empieza a exigirles, empieza a pedirles de comer. Entonces, a veces cuando no permite el mismo trabajo comer,
sólidos, a lo mejor tomar agua, engañas en ese momento al organismo y sigues trabajando. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos una situación que vemos a las personas que piden caridad en la calle y nada más es un ejemplo. Y dicen, no comemos nada, es que no tenemos alimento. Ajá, pero sí tienen para tomarse sus refrescos de cola, cualquiera de su presentación. Entonces están ingiriendo líquidos y azúcares y eso mantiene a su organismo dentro de lo que cabe con algo de salud. ¿Por qué? Porque estás ingiriendo glucosa y estás ingiriendo líquidos. Entonces, pues no hay ningún problema. Se dice, y esos son estudios que siempre han tenido, que un refresco de cola en promedio de 600 mililitros tiene en valor de azúcares alrededor de 16 cucharadas cafeteras. Entonces va a depender del tipo de refresco que se tome, la cantidad de azúcares que se tiene. El refresco, si no mal recuerdo, el refresco que menos cantidad de azúcares tiene es el Peñafiel de manzana. Nada más tiene 11. Todos los demás tienen en promedio 16, 15, 13. Bueno, el que tiene menos es ese. Pero esa es la muerte por inanición. ¿Qué otro tipo podemos tener? Bueno, pues por inhibición. Aquí hay una pregunta. Sí, dígame. Dice, entonces cuando están en coma, les alimentan por vía intravenosa, ¿su organismo se mantiene bien por los líquidos? Sí, va a depender de si tenemos un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, o tenemos una persona enferma por mucho tiempo y la tenemos intubada. Primero, si cuando intubamos a un paciente no vamos a mantenerlo intubado todo el tiempo. A esos pacientes después de 7 a 5 días nosotros tenemos que hacer lo que se llama traqueostomía. Entonces, esa traqueostomía es para conectarlos, ¿sí? Para que puedan estar ventilándose. ¿Por qué? Porque el tubo, que es un cuerpo extraño, procesa bacterias y entonces se pueden infectar. Entonces, los tubos de traqueostomía actualmente tienen una aleación con plata que es hipoalergénico y que evita que los pacientes puedan tener procesos infecciosos. Entonces se hace la traqueostomía y se coloca el tubo y por ahí lo estamos ventilando. Bueno, después de eso podemos colocarle una alimentación enteral que es por la vena y ahí los vamos alimentando. Cuando están mucho tiempo intubados en terapia intensiva, que ya pasaron más de un mes, por ejemplo, entonces muchas veces se le tiene que hacer una gastrostomía, que es colocarle una sonda conectada al estómago para que ahí, por medio de una especie de líquido de papilla, válgame la expresión, se vayan alimentando las personas. ¿Por qué? Porque necesitamos forzosamente darles energía a esas personas para poder subsistir. ¿Por qué? Porque independientemente del tiempo que están hospitalizados y que aunque tuvieran la grasa exógena y el organismo la toma, va a llegar un momento en que el mismo organismo ya no va a tener la suficiente energía. Entonces se necesita forzosamente ponerle, tanto pasarle líquidos como alimentaciones enterales para que le ayuden a poder subsistir la persona. Entonces, una vez que la persona reacciona, porque puede estar tiempo, un mes, más tiempo, va a depender del tipo de trauma o el tipo de trauma, no nada más el traumatismo craneoencefálico, puede ser cualquier otro tipo, pueden ser múltiples lesiones. Entonces, que te comprometen los órganos. Tú lo tienes en terapia intensiva, tú tienes que ir haciendo todos esos procesos para ayudarlo a subsistir. Claro, si en determinado momento las lesiones son abdominales, si estamos hablando de estómago, estamos hablando de intestino o de colon, bueno, pues ahí sí les puedo decir que hay que alimentarlos enteralmente para evitar cualquier que se nos vaya desnutriendo, porque tarde o temprano eso sucede, pero tenemos que esperar a que el intestino esté trabajando de acuerdo al proceso que tuvo.
Si lo operamos y en ese proceso se hizo una enteroanastomosis, que significa que el intestino estaba abierto y yo lo uno. Eso se llama enteroanastomosis. Entonces uní el intestino. Y al unirlo tengo que esperar que el mismo intestino empiece a trabajar. Y eso se llama peristaltismo. Entonces debemos esperar a que tenga peristaltismo. Y una vez que empezamos a notar que el intestino empieza a trabajar, entonces estaríamos pensando en colocarle o hacerle una gastrostomía para colocarle la sonda y esa sonda permita la alimentación, ya dependiendo del caso que tuviéramos. ¿Sí? Y bueno, tenemos otro tipo de muerte que es el muerte por inhibición. Y es aquella en la cual ustedes hace un ratito les decía, cuando tenemos una parte médica en donde hacemos un reflejo y eso ocasiona la muerte. La inhibición es una muerte repentina, inesperada, en donde la persona va a tener un reflejo vagal. Por eso les decía yo a ustedes, un reflejo vagal es aquel en el cual nosotros estimulamos ese nervio y por ese nervio puede tener una parálisis y no reaccionar el organismo, porque es un nervio. Los nervios tienden el término médico correcto, a excitarse. Esa excitación que tiene el nervio ocasiona que se pueda parar. Y al pararse este nervio, esto va a hacer posible que se paralice y que no tenga frecuencia cardíaca ni respiratoria. Y se muere el paciente. Se muere la persona por una muerte por inhibición. Y es súbita. Entonces, no entra aquí en las muertes por inhibición, las muertes por cuna, por ejemplo. Las muertes de cuna son derivadas principalmente de la inhibición de la respiración del producto, del bebé que acaba de nacer. Entonces, muchos niños cuando nacen hacen apneas respiratorias. Cuando hacen esas apneas respiratorias, estos niños o estos recién nacidos hay que estimularlos. Y entonces por eso podemos tener en algunos casos la muerte de cuna. Esa muerte de cuna es súbita. Y esto no entra en esto, sino que el niño hace apneas súbita y se muere. Aquí no hay ningún efecto que les ocasionó a la persona. Entonces ocasiona este tipo de muertes de cuna. Hay veces que los niños, por ejemplo, hay muertes de cuna de donde los niños se ocasiona la muerte porque ellos sin querer se mueven y se tapan con la cobija que tienen y entonces no pueden respirar y se mueren. Es una muerte de cuna. Pero la muerte de cuna es principalmente secundaria a una apnea. Los niños cuando nacen pueden empezar a tener problemas de acostumbrarse al medio exterior. Estaban acostumbrados, están 9 meses en el vientre y resulta que a la hora de estar en el exterior no se adaptan a poder estar respirando como debe de ser. Y esos niños siempre hay que estarles estimulando para que se vayan acostumbrando a respirar por ellos mismos. Bien, pues yo quisiera que me dijeran si tienen alguna duda, pregunta de lo que acabamos de hablar. Miriam, dígame usted, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Solo quiero comentarle un caso que vivimos en la unidad